gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este webinar. A nombre de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro webinar el día de hoy se va a centrar en las herramientas de comunicación que tenemos dentro de las organizaciones, las cuales nos sirven para construir confianza con nuestros diferentes grupos de interés y que en estos momentos complicados en los que estamos atravesando, pues debemos de reforzar y de adecuar. Para ello, la comunicación nos da las habilidades para crear una buena reputación, afinidad a la marca e incrementar también nuestro valor. Es por ello que en este webinar vamos a tratar de darles las herramientas necesarias para que puedan posicionar su marca en un momento de crisis como el actual. Como siempre, bueno, les recordamos que al final de nuestro webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la herramienta de preguntas para ello, entonces durante toda la sesión ustedes pueden irlas formulando y nuestra expositora al final nos apoyará con ello. Aprovecho para presentarla. Ella es Itzamara Sobrino, es directora general de Marco Comunicación en México, cuenta con más de 18 años de experiencia en posicionamiento de marcas, desarrollo e implementación de estrategias de marketing digital, comunicación, media relations, alianzas internacionales y programas de reputación y RCS. Colaboró como responsable de marketing y comunicación durante 13 años en la consultora Everis, en los sectores de tecnología, negocios, financiero y salud. Previamente trabajó para Intel, DuPont, entre otras. Ella es licenciada por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de especialidad en marketing, PR y manejo de crisis por el TEC de Monterrey y además tiene un máster en Digital Business por el ISDI. Agradecemos mucho que nos esté acompañando y que nos pueda apoyar ahorita con este tema de comunicación. Seguramente será de mucho valor para ustedes y bueno, pues aprovecho para cederle la sesión. Un segundo, gracias. Hola Heidi, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muchas gracias por el espacio y también muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que estén sobrellevando este aislamiento de la mejor manera y de una manera productiva. Y pues nada, sin más, entonces comenzamos. Entiendo entonces, Heidi, que las preguntas las dejamos para el final, ¿no? Y tú las vas a recapitular. Sí, exacto. Entonces, vale, perfecto. Entonces, aquí avanzamos. Ya, parece ser que ya. Listo. Bueno, pues presentamos rápidamente a la compañía. Marco es una consultora de origen español que tiene presencia en el mercado desde el 2002. Prácticamente tenemos 18 años en el mercado. Actualmente tenemos oficina en 8 países a nivel global y tenemos una alianza con MSL que nos permite tener una presencia en aquellos mercados donde no tenemos oficina física en más de 100 latitudes, ¿no? Estamos integrados por 150 profesionales de multinacionalidades, ¿no? Cuando nos referimos a multinacionales es que tenemos gente de Bélgica, de África, de Latinoamérica, de Europa, lo que nos permite tener una visión integral de las necesidades y los contextos de cada situación y cada estrategia de comunicación. Nuestros principales valores es que estamos orientados a resultados, al profesionalismo, a la creatividad. Tenemos una mentalidad internacional, pensamos fuera de la caja y nos apasiona lo que hacemos, por lo cual nos divierte muchísimo poder colaborar con los proyectos y estrategias y retos de comunicación de las organizaciones, ¿no? Nuestra visión es básicamente que creemos que la comunicación es una materia crítica del negocio hoy y creemos que el contenido es el rey, el tiempo es la reina y el canal es el príncipe. Creemos que justamente pensando, si alineas estos 3 elementos, podemos tener mucha más empatía con nuestras audiencias para poder comunicar en el momento adecuado a través del medio adecuado, ¿no? Hoy, si bien la sociedad está inmersa en esta transformación digital y no solamente estamos hablando de tecnología o de canales, sino hablamos de contenidos y de audiencias que cada vez son más particulares y tienen necesidades mucho más específicas cada una de ellas. Y bueno, para avanzar, les comparto un poco el índice de temas que vamos a ir abordando en la sesión. El primer tema será en donde daremos un repaso muy rápido de qué es una crisis, qué tipos de crisis hay,
quiénes son los stakeholders y cuáles son los impactos de una crisis en la organización. En segundo, hablaremos de cómo nos podemos preparar para gestionar esta crisis, qué elementos son clave para la gestión de una crisis, en qué consiste un comité de crisis, en qué consiste la comunicación estratégica y cómo debe ser el flujo de respuesta a través de comunicación a una crisis. Después hablaremos un poco del contexto actual y de los retos que esto representa para las organizaciones, es cómo y qué comunicar, por qué cuidar la comunicación en el contexto actual, cómo afecta la crisis en mi reputación empresarial y cuándo es el momento correcto de comunicar. Entonces, bueno, seguimos con el primer tema que les comentaba, que es la gestión de la crisis. Es un repaso muy rápido a nivel conceptual para que estemos todos alineados con las necesidades internas que deben de tener las organizaciones para identificar y entender lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? Básicamente es el momento en cuando la coyuntura provoca un cambio de una organización que estaba estable y le provoca este reajuste. Prácticamente ninguna crisis es predecible ni se puede planear. Simple y sencillamente tenemos que tener capacidad de respuesta ágil y eficiente para poder tener los mejores resultados de la gestión de estas crisis, ¿no? Una crisis, no sé, por ejemplo, la pandemia que hoy estamos viviendo, definitivamente no es una cosa que se pudo haber planeado. Sin embargo, ya se tenían ciertos antecedentes cuando se vivió, por ejemplo, con la crisis de la influenza, en donde podrías tener llegar a este tipo de situaciones en el mundo, ¿no? Entonces, eso te permite anticipar o prever cuáles serían los posibles escenarios o los impactos que pudiera tener tu organización, ¿no? ¿Qué tipos de crisis hay? Hay crisis sectoriales, no sé, por ejemplo, para el sector automotriz, hay crisis económica, hay crisis legales por temas contractuales, hay crisis tecnológicas o de ciberseguridad, por ejemplo, cuando son los hackeos o violaciones a la seguridad de las organizaciones, pueden ser accidentes, como por ejemplo si tienes una naviera o tienes un banco y en hay un incendio dentro de la sucursal bancaria o dentro del edificio. Puedes tener una crisis sanitaria como la que estamos hoy viviendo, los eventos de origen criminal, ¿no? Que justamente volviendo al ejemplo del banco, puedes tener un asalto en donde puede haber víctimas y pues puede haber conflictos sociales, ¿no? Realmente todas las crisis se pueden prever en el sentido de, pues se pueden visualizar porque tú sabes con respecto a la operación de tu organización cuáles son los posibles riesgos o las amenazas que te pueden llegar a amenazar a lo largo de tu operación como organización, ¿no? Bueno, las crisis y las organizaciones tienen stakeholders. Cuando nos referimos a stakeholders, muchas veces son las audiencias o las personas que están dentro de tu organización con algún rol activo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los stakeholders internos dentro de una organización que básicamente nos referimos a todos los empleados y los colaboradores internos, que son los directores, los responsables de área, los empleados, los líderes sindicales, los proveedores, que son parte de nuestra cadena de valor, ¿no? También tenemos a los stakeholders externos, que son todos los clientes, los consumidores, los medios de comunicación, los inversionistas, la administración pública, organismos sociales o ONGs. También podemos tener a los analistas de mercado, que son parte de nuestras audiencias a las que deben de estar sometidos todas las acciones o la comunicación de las empresas, ¿no? No va, ahora no avanza. Perdón, pero no avanza la presentación. A ver. Ya, listo. ¿Cuáles son los posibles impactos de una crisis? Bueno, básicamente es la pérdida de confianza, ¿no? El que la empresa pueda ser sujeta a pérdida de confianza por parte de sus accionistas, por parte de sus inversionistas, por parte de sus empleados, que es un elemento vital para la operación de la empresa. Puede ser objeto mediático del escrutinio público, de los medios de comunicación. Puedes generar incertidumbre respecto a la estabilidad de la operación y de tu organización. Puedes buscar o impulsar la intervención de las organizaciones reguladoras o gubernamentales en caso de que tengas una situación crítica respecto a una crisis laboral, por ejemplo, y claramente todos estos impactos y el más importante de todos sería la reputación, tener una reputación negativa.
Como sabemos, la reputación es un elemento vital porque al final del día todas las empresas trabajan y operan para construir una reputación y un posicionamiento en el mercado positivo, y a veces se necesitan cuestiones de días para echar a perder esa reputación por una mala gestión o por una mala comunicación en situaciones de crisis, ¿no? ¿Cómo debemos prepararnos a una crisis? Bueno, básicamente lo que estamos hablando es de una anticipación. Como bien decía, no se puede planear, no se puede predecir, pero sí podemos identificar cuáles son los riesgos potenciales inherentes a la operación de nuestra organización. Por ejemplo, si eres dueño de una naviera y tienes un barco en alta mar que se dedica a la extracción de petróleo, sabes que puedes ser víctima de riesgo operacional por tener una crisis de que se puede hundir el barco, puedes tener una crisis sanitaria por una infección dentro de la tripulación, que en este caso podría ser, por ejemplo, del COVID, ¿no? Si eres un banco, sabes que tienes un riesgo importante por ser víctima del crimen organizado, debes de tener desde un ataque virtual o desde un asalto a una sucursal bancaria. Sabemos claramente cuáles son los riesgos inherentes a la operación de nuestra organización. El mapear e identificar estos riesgos potenciales nos va a dejar tener una visión, un paso adelante de cómo deberíamos estar resolviendo o cómo deberíamos estar empujando la resolución de estas situaciones, ¿no? Para ello es muy importante desarrollar un manual de crisis, desarrollar protocolos de actuación para que en el momento de la crisis, que por lo regular son momentos de confusión y de mucha incertidumbre, tengamos claridad hacia dónde debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. Para esto nos va a ayudar el tener un comité de crisis que debe de estar integrado por el equipo ejecutivo, liderado claramente por el director general o el CEO de la organización, y tener a todos los elementos clave como al director de comunicación, al director de recursos humanos, al director del área jurídica y legal, para que toda la posible resolución o el planteamiento de escenarios para atender esta crisis tenga toda la viabilidad y sustento desde la parte operativa con la parte de recursos humanos, con la parte operativa por la parte de la operación, que esté sustentada en términos legales y amparada la organización y que tenga una correcta comunicación. Muchas veces las crisis están capadas en cuanto a no sabes de dónde vienen. Es muy importante entender cuál puede ser este origen. Por ejemplo, retomando el caso de la crisis de un barco de una naviera que tiene un barco en alta mar. Por ejemplo, empiezas a ser sujeto de los medios, ¿no? De ataques de mediáticos y no entiendes por qué. Y la realidad es que una mala gestión de comunicación interna puede hacer que también tengas filtraciones exteriores para que el escrutinio público force de alguna manera a que la empresa resuelva algo que pudo haber sido resuelto con una buena estrategia de comunicación interna, ¿no? Entonces, al final, este tipo de situaciones y este tipo de escenarios se valoran junto con las personas, con los líderes o las cabezas de la organización para tener los escenarios para resolver esta crisis más viables, ¿no? Se tienen que definir acciones y compromisos verídicos, certeros, ¿no? Se tiene que identificar y priorizar quiénes son los stakeholders afectados por esta crisis, ¿no? En este caso, por lo regular, lo primero siempre debemos de pensar en nuestra organización, en nuestros empleados, en comunicarnos con ellos, en mantener una comunicación constante y priorizar siempre gestionar esta crisis bajo valores éticos y humanos que le dé prioridad a la validad y a la salvaguarda de la salud de nuestros colaboradores. Después tenemos que comunicar estratégicamente. No es lo mismo que lo que le vamos a comunicar a un empleado que a un accionista, que a los medios de comunicación o incluso a nuestros partners o a la comunidad en donde estamos operando, ¿no? Tenemos que tener una preparación prueba para todos estos líderes y voceros, que tengan una gestión, un media training preliminar para que, además de la crisis en la que estamos viviendo, no le sumemos un punto más de vulnerabilidad a la situación con tener a gente que no esté preparada para gestionar estas crisis. Dentro de los media trainings se realizan simulacros y escenarios de cómo podrían ser las posibles preguntas de los medios, cómo deben de definir los mensajes, cómo deben de responder a los medios. Muchas veces se cree que esto es algo intuitivo y que es una habilidad nata. La realidad es que no, se tiene que desarrollar porque tienes que tener habilidades de comunicación, tienes que tener agilidad mental, tienes que haber visto prácticamente
previamente todos los escenarios y haber preparado tus respuestas para no responder con el estómago, sino con la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto, en general, como se podrán dar cuenta, se resuelve con un elemento principal que es la anticipación. Tener preparada tu organización con un comité de crisis, saber quiénes deben de estar involucrados, tener unas líneas o canales de comunicación definidos para comunicarte con tus stakeholders y tener un punto clave de contacto con nuestros stakeholders es un elemento vital para la resolución exitosa de una crisis o de una situación compleja para la organización, ¿no? ¿Qué es una crisis? Pues una crisis básicamente es una figura, perdona, ¿qué es un comité de crisis? Es un comité que debe de ser flexible, que en donde se reúnen prácticamente, como decíamos, los líderes de la organización para que puedan tener una respuesta orientada hacia a la respuesta más óptima para definir líneas de acción para que tengan hacia esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Debe de ser flexible para involucrar a todas aquellas personas que están involucradas en la crisis. Por ejemplo, si hablamos del banco, claramente el comité corporativo de crisis en el banco no va a involucrar a los directores de cada sucursal, pero por lo menos si sabemos que hubo un riesgo, una crisis operacional en un banco porque hubo un asalto y hubo pérdidas humanas, pues sabes que tienes que involucrar al director general de la sucursal o al subgerente de la sucursal para que tengas visibilidad y sensibilidad de cuál es el contexto real de la situación, ¿no? Debe de ser bastante ágil, ¿no? Se tiene que tener definido, tener un protocolo de comunicación entre el comité. Hoy en día es mucho más fácil porque puedes abrir un grupo de WhatsApp, puedes establecer un directorio telefónico, puedes establecer aulas virtuales o salas de comunicación virtuales en donde puedas tener ya, saber a dónde tienes que reconectarte en el momento que tienes una crisis. Realmente el tiempo de respuesta para una crisis también es un factor elemental para que el problema no siga creciendo con lo que respecta a la percepción y la reputación de la organización. La comunicación estratégica es un elemento vital. Como decía hace rato, la comunicación no solo debe de estar considerada hacia afuera, sino principalmente debe de estar considerada hacia adentro. Muchas veces el origen de las crisis es la falta de control o de alineamiento interno, de que hablan a una sucursal en donde tuvieron un acontecimiento y resulta ser que contestó el cajero y le cuenta toda la información al medio, cuando este tipo de filtraciones de información no deben de estar suscitando porque ya tienes protocolos de actuación, ya sabes que la gente no debe de atender a prensa, la prensa ya sabe que si se acerca alguien de los medios debe de dirigirlo con el responsable o con el vocero o con el director de comunicación para mitigar por cualquier crisis posible, ¿no? Es un elemento clave para la mitigación de las crisis. Debe de estar liderada claramente por los directores de área o por la agencia de comunicación a cargo, ¿no? La estrategia de comunicación debe de considerar elementos clave como canales de comunicación, stakeholders prioritarios, los mensajes clave y la parte más elemental es definir un holding statement, que es una postura en lo que respecta a la situación de crisis en ese momento, ¿no? Los elementos clave para tener este tipo de una comunicación estratégica y ágil debe de ser el tener un vocero, tener los mensajes corporativos definidos, tener el stakeholder, responder con la mayor rapidez posible, que sería la inmediatez, y definir mensajes clave para las audiencias, ¿no? Todo esto tiene que estar soportado claramente en los protocolos de comunicación, ¿no? Que son básicamente tener posturas, mensajes, notas de prensa, herramientas de comunicación que nos permitan, ¿no? Hoy en día las redes sociales suponen un reto porque efectivamente la inmediatez es algo con lo que se tiene que lidiar. Sin embargo, en momentos de crisis muchas veces las mismas redes sociales juegan en contra de esto, ¿no? Como las puedes usar como un canal de comunicación ágil, también pueden jugar en contra porque también pueden generar muchos fake news y provocarte un problema mayor por esta generación de noticias falsas o de confusiones. Por eso es muy importante definir canales de comunicación formales para que no haya espacio para filtraciones de noticias falsas, ¿no? La rapidez con la que uno se responde también va a ayudar a mitigar este tipo de situaciones. A ver. Listo.
¿Qué son los mensajes clave? Los mensajes clave básicamente son frases cortas que se van a repetir a lo largo de toda la comunicación y deben de estar monitoreados, ajustados a las situaciones reales, ¿no? Son estos mensajes, son enunciados bien estructurados que difunden las ideas corporativas de una forma clara, concisa y atractiva. Se recomienda siempre no usar tecnicismos y tener para que sean de fácil comprensión para las múltiples audiencias, ¿no? Pensar, por ejemplo, que los medios de comunicación no están familiarizados con los tecnicismos con los que nosotros internamente a veces estamos trabajando, por lo que es muy importante tener mensajes claros y concisos, adaptados para cada una de las audiencias, ¿no? La comunicación estratégica, como decíamos, hablábamos de las audiencias o de los stakeholders, ¿no? Tenemos audiencias primarias y tenemos audiencias secundarias, que eso sería una forma muy ágil y rápida para poder segmentar la comunicación. Las audiencias primarias en una crisis deben de ser todos aquellos que están impactados directamente por las actividades de la empresa o por la situación en cuestión. Adicionalmente, también pueden ser audiencias secundarias, que son aquellos que están afectados indirectamente por la operación de la organización, ¿no? Esa es una manera simple de poder estructurar a los stakeholders, pero la realidad es que la comunicación estratégica se debe de estructurar por jerarquía, se debe de definir como todos los stakeholders clave, los que son realmente esenciales en el día a día de la empresa y que son objetos de esta situación, como pueden ser los empleados, los proveedores, los clientes y en determinado momento los medios de comunicación, que se tienen que ver siempre como un aliado y no como un rival o un enemigo a vencer, ¿no? Los estratégicos son aquellos que, asociados a amenazas u oportunidades relevantes, pueden jugar a favor o en contra de la organización, como puede ser la administración pública, las organizaciones sindicales y el consumidor general o la opinión pública. Y los de entorno, que son los que tienen menor relevancia, pero que deben de estar incluidos o considerados dentro de una estrategia de comunicación, ¿no? El flujo de la respuesta de una crisis debe de ser, por ejemplo, tienes que movilizar al comité de crisis, tienes que identificar el líder del equipo en ese momento, quién va a ser, en caso de que falte, por ejemplo, el director general, quién va a liderar en caso de esta situación, ¿no? Establecer los protocolos de contacto. Probablemente ya se tenían definidos varios escenarios, pero en ese momento no sabemos si se cayeron las comunicaciones o si se están teniendo itinerancias en la red de datos. Entonces, tiene que definir varios protocolos de comunicación y de contacto para poder mitigar estas posibles complicaciones en ese momento, ¿no? Se debe de fomentar la coordinación con los distintos departamentos. Después de que se recopila la información de la crisis, se debe identificar cuáles son las fuentes de información adecuadas, evaluar cuál es la información disponible y tener un monitoreo intensivo de medios de comunicación y redes sociales. Con esto se tienen que desarrollar, y ya reunido el comité de crisis, se tienen que desarrollar mensajes clave. Se tiene que crear una postura y que nos va a ayudar a sustentar todos nuestros argumentos para la situación de crisis. Se tiene que hacer siempre comunicación bajo un formato de empatía, pero sin caer en la culpabilidad, y reiterar las políticas y los procedimientos internos que se van a hacer para reforzar o para mitigar esta situación, ¿no? La respuesta de una crisis definitivamente debe de ser con una actitud neutral. No debemos de negar la crisis, no se puede tapar el sol con un dedo. Al final del día estamos en un ambiente súper conectado y que hoy por hoy ya no se puede negar. Se tienen que asumir y se tienen que tomar estas respuestas con una actitud neutral, sin exagerar, ¿no? Tenemos que tener agilidad de respuesta para que no demos pie a que tengamos un intervalo de tiempo en donde suceden fake news, malas interpretaciones o evitar la rumorología, ¿no? Se debe de tener cercanía con los medios, no se deben de ignorar, tampoco se debe de tener una relación extrema con ellos, sin embargo se debe de tener un contacto estratégico con ellos. Se debe de apoyar del CEO, del vocero, de los líderes de la organización que nos sustenten y que debe de estar formado con un entrenamiento de vocería previa. Se debe de tomar unas decisiones ágiles, no centralizadas ni completamente locales. Se tienen que tomar decisiones objetivas en donde se estén vinculando tanto los intereses corporativos como los intereses específicos de la localidad o de la sucursal, ¿no? Y el mensaje debe de ser flexible y debe de estar abierto a correcciones, ¿no? Al final las crisis siempre son gestionados por humanos, entonces la factibilidad de que se puedan dar errores es viable. Sin embargo, bueno, no es viable, es
sucede. Entonces, realmente lo que se tiene que trabajar aquí es en tener mensajes que nos permitan poder dar una respuesta flexible y ser modificados de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación de crisis, ¿vale? Y bueno, ahora pasamos a la situación actual. Es cómo hay que comunicar en tiempos de crisis. Hoy, al día de ayer, esto es nuestro contexto, ¿no? En México tenemos, supongo ya que ya habremos sobrepasado los 17,000 contagios y los más de 1,500 muertes víctimas del COVID. A nivel global tenemos 3 millones de enfermos y más de 220,000 muertes, ¿no? Es una situación totalmente extraordinaria y que definitivamente nadie previó o nadie consideró que pudiera llegar a tener estas magnitudes, además de que viene acompañada por una crisis económica y social de gran envergadura, ¿no? ¿Por qué me afecta a mí una crisis sanitaria de estas? ¿Por qué debo de cuidar mi comunicación en el contexto actual? ¿Cómo afecta la crisis sanitaria a la reputación de mi empresa y en qué momento debo de comunicar, ¿no? Si bien ahora todo el mundo está concentrado en cómo evoluciona el COVID, en no contagiarle, en el aislamiento social, ¿cómo y en qué momento debo de comunicar? Bueno, pues nosotros creemos que en tiempos de crisis, el riesgo de la destrucción de la reputación se acelera. Entonces, si no consideramos cuándo es el momento adecuado para poder comunicar o tomamos decisiones totalmente aisladas, fuera de contexto y de la poca empatía con la comunidad en donde nos desenvolvemos, en donde suceden, por ejemplo, estas crisis. Una decisión de hacer un recorte de nómina o la suspensión de labores de algunos colaboradores sin goce de sueldo, probablemente en otro contexto se hubiera entendido porque se sabe que se está velando por la rentabilidad de las organizaciones. Sin embargo, dado el contexto actual, se habla de la poca sensibilidad y de la poca empatía que tienen las organizaciones con la situación actual, ¿no? Tal es el caso que nunca te iba a imaginar, por ejemplo, una Alsea que iba a estar sujeto al escrutinio público por parte del presidente de la República por pedirle a sus colaboradores que dejaran de percibir ingresos y tuvieran como una licencia laboral sin goce de sueldo, ¿no? Definitivamente la percepción y la reputación de estas organizaciones se puso en jaque por el escrutinio público y por la poca sensibilidad y empatía que estaban mostrando ante esta organización. Tal fue la presión, por ejemplo, que ayer justamente Alsea anunció que va a dar marcha atrás a esta iniciativa y que todas las personas que tomen las licencias laborales serán con goce de sueldo, lo cual habla bastante bien de ellos porque se sabe que uno puede corregir, puede tomar decisiones incorrectas y definitivamente el impacto mediático o el impacto reputacional que puede tener el SEA baja y se reduce con este tipo de corrección y reencaminamiento a estas situaciones de crisis, ¿no? Y de hecho, el gobierno está estimulando de alguna manera también, invitando a las empresas a que no hagan estos despidos masivos, ¿no? Tal es el caso de que todas las ayudas que están promoviendo están intentando asegurar la continuidad del trabajo de los colaboradores y como condicionante para poder tener acceso a estos apoyos gubernamentales, ¿no? Entonces, hay situaciones que definitivamente no las teníamos previstas, pero que sin duda nos pueden afectar y nos pueden impactar directamente en nuestra reputación, ¿no? Y la coyuntura nos afecta en todos los sentidos, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos revisando las principales portadas, pero me llamó mucho la atención la sección de empresas en expansión. De las 10 notas que tenían en la primera sección, 6, que son las que están, o 8 más, porque no pegue todo, están totalmente asociadas a la situación pandémica que estamos viviendo, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, un América Móvil que está hablando presentando los resultados de su reporte trimestral de ingresos, habla de cómo logró esquivar la crisis, habla de, por ejemplo, de las malas prácticas de Bachoco, de que están aumentando el huevo y por eso sus ganancias se están disparando, está hablando de que Liverpool presentó sus resultados, pero está hablando de cómo le golpeó ya la crisis en sus resultados. Y la contingencia también habla de cómo están surgiendo oportunidades para algunas empresas, por ejemplo, para Walmart, ¿no? En donde las ventas en línea se incrementaron y reflejaron un 13% a nivel global del desarrollo de sus
de sus ventas. Entonces, la coyuntura está ahí, no podemos obviarla, no podemos asumir que no nos impacta y que no nos va a pasar nada porque ya nosotros teníamos previsto hacer home office y para nosotros no va a pasar. En términos generales, esto se debe de considerar porque no podemos estar aislados de lo que está pasando en el mundo, ¿no? No podemos decir, a mí no me afecta porque mi operación sigue como tal y no estamos, porque yo vendo software y no me afecta en absolutamente nada. No podemos dejar de tener esta visión empática y coyuntural de la situación, ¿no? También hay que considerar, por ejemplo, a nivel individual, cómo está afectando la pandemia. Tenemos audiencias, tenemos clientes que están teniendo sentimiento de pérdida de libertad, muchos tienen la incertidumbre de qué va a pasar, me voy a quedar sin trabajo, cuáles van a ser mis ingresos, qué va a pasar, cuánto va a durar esto, me siento totalmente indefenso porque no hay un control de la situación, no hay un lineamiento claro del gobierno de a cuándo vamos a poder salir de esto, lo que está generando mucha frustración, ira, ¿no? Entonces realmente son fenómenos o procesos psicosociales que afectan a las actitudes y la vivencia emocional de de toda la población a nivel global, ¿no? Esto realmente no puede estar nadie ajeno a ello. Se están suscitando más casos de ansiedad que nunca antes. Hemos visto ya por ahí algunos casos incluso hasta de suicidio, ¿no? Entonces me parece que no podemos estar ajenos a esta situación y sin duda alguna se debe de tener esta empatía con las audiencias, con los públicos, para poder hacer una comunicación efectiva, ¿no? En el sentido de cuando hablamos ya de stakeholders, podemos entender cuáles pueden ser los riesgos que están sucediéndoles a todos, ¿no? Por un lado, tenemos el impacto de las incidencias de salud en todos nuestros stakeholders, a cuántos clientes o conocidos o partners no tenemos en mente que tienen que dieron positivo o que están en una situación crítica, ¿no? En el tema de negocios, toda la pérdida económica que se está teniendo desde de sectores como el turismo, el restaurantero, ¿no? Los riesgos que están suponiendo la implementación empírica, o no sé si empírica o totalmente de políticas de home office que están siendo improvisadas, era la palabra que estaba buscando, el impacto económico que está teniendo a diferentes niveles, ¿no? Desde el comercio básico de la tiendita en la esquina a los centros comerciales, ¿no? La pérdida de confianza por parte de los stakeholders de algunas organizaciones que no están sabiendo manejar o darle la vuelta a la crisis para poder capitalizarla. Y la pérdida de capacidad productiva que está teniendo, ¿no? Por ejemplo, el cierre de plantas. ¿Cuándo habían visto que se dejaron de producir cosas en China? O que haya un parón de producción completo porque el riesgo de contagio o de brote de un contagio en algunas fábricas, como por ejemplo en este caso, no sé, hablemos de las cementeras, ¿no? Que hoy ya están activas, pero que no se consideran de la industria primaria. Sea, son cosas que afectan particularmente a cada uno de nuestros stakeholders de una forma muy particular, ¿no? Estamos en un entorno mucho más conectado que nunca. La sobreinformación, las malas noticias y la falta de actividad de las empresas también se llega a notar, ¿no? Entonces, es muy importante tener capacidad de respuesta pronto, tener definidos estos protocolos para que la gente pueda tener esta vinculación con nuestra marca, con nuestra empresa, de una forma que ayudemos a que aprovechemos la oportunidad para crecer y no para quedarnos paralizados esperando que esto se resuelva, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace algunos días que veía un titular del Washington Post que decía que probablemente tendríamos que vivir con aislamiento social hasta el 2022. ¿No? Y si lo analizaron un poco, tiene un poco de sentido, pensando en que estamos en el 2020 y que aún no se tiene resuelto el tema de la vacuna o un tratamiento efectivo para el virus, pues no puedes dar rienda suelta a que la sociedad siga siendo como antes, porque vas a tener siempre esta crisis o este peligro inherente del contagio o de la masividad de la pandemia, ¿no? Se tienen que tomar todas las medidas de control necesarias para asegurar a la población en medida de lo posible. Sin embargo, creo que no podemos quedarnos sentados 2 años esperando que la pandemia se resuelva, ¿no? Tenemos que empezar a pensar hacia adelante, ver cómo volvemos a darle la vuelta a las cosas. Las cosas después de la pandemia no van a ser iguales, ¿no? Y tenemos que ver de qué manera podemos adaptarnos nosotros de una mejor y más rápida forma para poder ser productivos y constructivos, para poder ayudar a nuestra comunidad y a toda aquella gente que se quedó sin ingresos, ¿no? Que es uno de los principales problemas.
también. Entonces, el reto aquí de las empresas es, cuando el contexto cambia, las empresas deben de preguntarse cómo pueden acercarse a esos distintos grupos de interés para fortalecer los vínculos. Efectivamente, el tema de la pandemia es un tema complicado porque muchos de nosotros no sabemos en qué consistía. Sin embargo, creo que se tiene que tener una visión más allá de cómo puedo ayudar si yo lo único que hago es que hago CRM, por ejemplo. Pues a lo mejor tenemos que pensar creativamente y ver, por ejemplo, acercarnos, no sé, a Locatel y ver de qué manera podemos ayudarles a eficientar su servicio de atención a toda la ciudadanía con toda esta experiencia que yo tengo de gestión de clientes, por ejemplo, ¿no? En fin, efectivamente todos los cambios implican un riesgo, pero también este cierto riesgo abre una oportunidad para aquellas organizaciones que tengan la capacidad. Y yo creo que también las ganas de capitalizarla se den, ¿no? Hemos visto muchísima solidaridad de las empresas y efectivamente eso está construyendo a favor de esas empresas, ¿no? Porque son las empresas que hoy están en los titulares de medios, en los principales medios, que son las empresas que hoy están intentando solidarizarse y resolver para que esto podamos salir de este bache lo antes posible o por lo menos mitigar los riesgos más críticos en lo antes posible, ¿no? Y creo que esta es una parte crucial. Tenemos que aprender a reinventarnos y quitarnos el miedo del riesgo, ¿no? Tenemos que empezar a ver oportunidades más allá de problemáticas, ¿no? Me regreso un poco a la parte conceptual porque me parece que a veces la reputación está subestimada, ¿no? Pero en el fondo todas las empresas trabajan para construir una reputación. Probablemente no lo tengan definido como tal, pero en el fondo todos quieren tener una buena reputación en el mercado porque saben que teniendo una buena reputación en el mercado, su negocio va a ser más próspero, los clientes les van a tener más confianza, los van a poder recomendar y esto a su vez va a significar crecimiento, ¿no? Básicamente la reputación es la percepción de alguien hacia algo que ya sea positiva o negativa. Nosotros queremos construir en positiva y realmente creemos que la reputación protege el valor del negocio, ¿no? Mejora hasta cierto punto el rendimiento o el retorno de inversión de nuestra organización e incrementa el impacto positivo o el posicionamiento o la percepción positiva de la empresa dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Porque a veces dices, es algo intangible, ¿no? ¿Cómo lo mido? Pues básicamente monitoreando. ¿De qué se habla de ti en el mercado? ¿Cómo te tienen percibido? ¿No? Claramente lo que no se tiene medido, no hay manera de poderlo modificar ni mejorar. Entonces, si tú no sabes cuál es la percepción del mercado respecto a tu marca o organización, es muy complicado que puedas identificar cuáles son tus puntos débiles respecto a la percepción, ¿no? Tienes que cuidar hacia adentro. Es muy importante que la gente, los empleados estén comprometidos contigo, pero no solamente de dientes para afuera porque les pagas la nómina. O sea, necesitamos tener esta reputación en donde nuestros empleados crean en nosotros, confíen en nosotros, sean leales a nuestras organizaciones, porque no sabemos cuándo va a pasar esto, ¿no? La creación de una cultura corporativa es un elemento vital para la construcción de una reputación de una organización. No puedes tener una reputación externa positiva y una reputación interna negativa. Eso es incongruente, ¿no? Tenemos que desarrollar capacidades de gestión, como decía anteriormente. Tenemos que hablar de tener identificados cuáles son nuestros posibles riesgos inherentes a nuestra organización o a nuestra operación. Hablamos de tener identificados protocolos y hablamos de tener definidos canales de comunicación, mensajes clave y claramente un comité de crisis que nos permita definir y actuar y responder rápidamente a situaciones de crisis, ¿no? Y con ello claramente comunicar y poder mitigar de la mejor manera las resoluciones o los siguientes pasos de cómo se van a resolver o se van a atender a estas situaciones de crisis en nuestras organizaciones, ¿no? Un ejemplo de ello, nosotros estuvimos haciendo un análisis y buscando información en el mercado a ver si con el impacto de la pandemia teníamos ya identificado cuál era la percepción de la opinión pública respecto a la actuación de algunas marcas. Y encontramos un estudio del Reputation Institute de España y Latinoamérica, en donde hicieron un sondeo y le preguntaban a las personas, a más de 1,000 personas encuestadas, cuál era su percepción respecto a las medidas que habían implementado las empresas para la mitigación de la pandemia, ¿no? Claramente las mejores valoradas eran las que tenían identificadas la prevención del contagio entre sus empleados. El cuidar a tus empleados habla muy bien de ti, ¿no? Y son las que mejor percibe la opinión pública.
Claramente y seguido de ello es el tema del paro de actividades o el despido o el mantenimiento de los empleados, ¿no? La siguiente en relevancia. Y la tercera es cómo se reinventó para poder ayudar a la sociedad a mitigar esta situación, ¿no? Y claramente la tercera, la cuarta en cuestión, y la más relevante desde mi punto de vista, sería también el cómo han fomentado o implementado políticas de home office para poder cuidar a sus empleados, ¿no? En el sentido opuesto de cuáles fueron las peor valoradas o las más criticadas, claramente está la parte de los despidos, ¿no? El encontrar que sean organizaciones que se aprovechen de la que sean oportunistas, ¿no? Y que la comunicación hacia sus stakeholders sea deficiente. No hables con claridad y con transparencia a tus empleados, a tus inversionistas, a las organizaciones, a los medios de comunicación, ¿no? Definitivamente el tema más sensible es la parte de la reducción de la plantilla laboral en el marco de esta pandemia, ¿no? Otro reto que se ha presentado también en esta situación es el entorno de las fake news, ¿no? Que definitivamente marca un antes y un después en cuanto a la certidumbre de la información que se comparte en redes sociales. Si bien uno de los principales fuentes de información ha sido la televisión, irónicamente regresa también la que son las fuentes de comunicación más creíbles. Estamos hablando de todos los medios tradicionales, predominando claramente la televisión y el radio. La gente se informa secundariamente por redes sociales, sin embargo, la credibilidad de las redes sociales se reduce a un 3%, lo cual me parecen elementos súper importantes a tener en cuenta en una estrategia de comunicación. Si tú quieres comunicarle a tus clientes que tu empresa está bien y que todo está controlado, debes de tener una estrategia de comunicación transmedia. ¿Qué quiere decir? Que tienes que incluir diferentes elementos, tanto digitales, tanto de redes sociales, canales propios, medios de comunicación. Es muy importante considerar cuál es el que tiene más cobertura y cuál es el que tiene más credibilidad, porque de esa manera vas a hacer llegar el mensaje de la mejor manera y la manera más eficiente a tus audiencias. Sin duda es un reto para los medios de comunicación el tema de combatir los fake news y para todos nuestros stakeholders también educarlos a identificar cuáles son esas fake news para poder detener la propagación de ellas, ¿no? ¿Cómo debemos de comunicar? Pues claramente son elementos bastante sencillos, pero bastante lógicos, pero a veces no lo somos tanto, ¿no? Intentemos no ser oportunistas, ser creativos y ser auténticos a la hora de comunicar esto, ser empáticos, ser transparentes y honestos. No podemos generar credibilidad en nuestros stakeholders si al final del día no estamos siendo honestos con ellos ni les estamos compartiendo la información elemental o la que están buscando, ¿no? Tenemos que comunicar con valores éticos y humanos, que nos parece lo más relevante, porque al final del día todos somos humanos y le damos mucha más prioridad a la vida humana que al negocio de cualquier organización, ¿no? Y debemos de encontrar el momento adecuado para comunicar, ¿no? Estamos, por ejemplo, recién anunciaron la semana pasada la fase 3. No sé si en ese momento sea el momento correcto de anunciar el lanzamiento de un nuevo producto, ¿saben? O sea, creo que hay que encontrar como los momentos adecuados para que no parezcamos ni oportunistas y hay que ser creativos para poder encontrar y buscarnos estos espacios, ¿no? La crisis, esto lo vi y me encantó porque me parece que viene muy a tono con el perfil de la audiencia, en donde la crisis siempre trae oportunidades. Tenemos que encontrar esos ángulos en donde podamos nosotros construir y contribuir para la resolución o mitigar las situaciones de crisis, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cómo se ha acelerado la transformación digital o la digitalización de las organizaciones y de la sociedad con el COVID-19. Fue una digitalización acelerada, lo que nos está permitiendo también para nosotros que estamos dentro de este sector, encontrar áreas de oportunidad y poder contribuir para la mitigación de la crisis económica. Por ejemplo, no estamos teniendo paros productivos totalmente porque mucha gente está haciendo trabajo remoto, lo que nos está permitiendo continuar con las operaciones clave de nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para las empresas? Por ejemplo,
Podemos reforzar el liderazgo con acciones concisas que contribuyan a mitigar la crisis. Podemos fortalecer la lealtad con nuestros empleados. Podemos ayudarles a superar expectativas de la marca en momentos críticos. A veces los clientes piensan que vamos o sea, pueden prever lo peor, pero no pueden prever que podemos superar sus expectativas. El superar las expectativas de nuestros clientes siempre va a ayudarnos a construir esta reputación. Y por consiguiente nos va a ayudar a incrementar nuestros resultados y con ello nos va a ayudar a mejorar el posicionamiento con nuestros inversores y con los analistas. Podemos demostrar de alguna manera los compromisos con nuestra sociedad. Podemos formalizar y fortalecer los vínculos de solidaridad con nuestra asociación, con nuestra sociedad, y por ello mejorar también la percepción de la marca y el valor de la marca, porque sabemos que contribuimos con la sociedad. Y en términos generales es reforzar el compromiso que tenemos con todos nuestros stakeholders, ¿no? ¿No? Un ejemplo muy claro del por qué es importante la comunicación. Por ejemplo, esto viene también del Reputation Institute. Ellos tienen una metodología que se llama RepTrack y monitorean la reputación de las organizaciones. Cuando las organizaciones se suman a contribuir a la mitigación de las crisis como esta, que es global, ¿no? Pueden hacer acciones, pero si no se comunican, la percepción de la gente es que son, de la apreciación de las marcas es 20% inferior a que sí se comunicaran estas situaciones. Lo que quiere decir es que te ayuda a construir credibilidad a hacer estas acciones y además comunicarlo te ayuda todavía a mejorar tu reputación y tu posicionamiento, ¿no? Aquí el reto es asumir nuevos paradigmas, ¿no? Todos hemos tenido que reinventarnos, todos tenemos que replantearnos cómo podemos salir adelante con esta crisis, ¿no? Y aquí les dejo dos ejemplos muy puntuales en donde, por ejemplo, un Nike que antes promovía el hacer actividades fuera y en espacios libres y en los gimnasios, hoy básicamente su mensaje es nada nos detiene, ¿no? Y tienen imágenes y sesiones donde la gente está ya entrenando en sus casas, están promoviendo el entrenamiento in-house dentro de sus casas con entrenadores, está buscando sesiones para que los entrenadores hagan formaciones remotas y para que esta continuidad con la dinámica diaria no termine, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, una iniciativa que a nosotros nos encanta y creo que vale la pena mencionar es con Grupo Modelo, cómo se ha reinventado, ¿no? Grupo Modelo ha lanzado una serie de iniciativas que seguramente a muchos no los ha dejado con el ojo cuadrado, ¿no? Por un lado, firmó una alianza con con el Banco Confío para estimular los créditos para las tienditas, ¿no? Por otro lado, reconfiguró su producción para poder producir o repartir, donar agua y alcohol en gel. Adicionalmente lanzó una academia de meseros para todos, porque claramente la industria restaurantera ha sido de la más dañada y es un buen momento para darles un poco de cariño. Entonces, básicamente ha producido y ha reconfigurado su producción, ha hecho donaciones en especie y ha ido más allá de su ámbito de actuación, ¿no? Entonces, claramente este es un ejemplo de cómo podemos ayudar a contribuir y a mitigar esta crisis, podemos ayudar a construir nuestra reputación y a mantenernos presentes con nuestras audiencias y con los stakeholders clave, ¿no? Sin duda, los resultados que va a tener el Grupo Modelo al final de esto claramente se ven venir como el desarrollo de un músculo para que cuando sea un escenario post-crisis tengan definitivamente resultados superiores a los que esperaban. Y pues nada, por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Mi nombre es Itzamara Sobrino. Aquí les dejo mi email y estoy a sus órdenes para cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias, Itzamara, por tu participación. Muy, muy interesante y muy completo tu webinar. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya un par. Nos pregunta Ricardo Zúñiga que qué opinas de que en México se hacen pocas pruebas de COVID para que los números no se vayan a la alza y que si crees que el 1 de junio se retomen las actividades en nuestro país. Sí, bueno, a ver, Ricardo, muchas gracias por tu pregunta. La realidad es que yo no soy experta en la materia y me encantaría poder darte mi opinión. Sin embargo, lo que se lee en respecto a las mejores prácticas en aquellos países en donde han podido mitigar esta crisis de la mejor manera, claramente es el hecho de que se ha incrementado el volumen de pruebas hacia el resto de la población.
También creo que hay un momento de escasez en este tipo de reactivos y probablemente los tiempos de respuesta para atender las necesidades a nivel global no son necesariamente los eficientes. Ojalá lleguemos pronto a un punto de equilibrio. Sin duda creo que replicar mejores prácticas de otros países es una ruta ya probada y que nos puede ayudar a agilizar el mitigar la crisis en nuestro país. Que si creo que se retome la actividad en México, no lo sé. Yo, al igual que todos ustedes, me sorprendo cada mañana o cada día a las 7 de la noche con las respuestas del subsecretario Gatell, ¿no? En donde poco a poco nos van compartiendo los avances y la evolución de la gestión de esta pandemia. No lo sé, yo creo que esto se va reconfigurando día a día y probablemente esta visibilidad o esta visión no se vaya a tener en el corto plazo hasta que por lo pronto tengamos una certidumbre de que realmente el porcentaje de contagio va reduciéndose. Muchas gracias. Alberto Caballero nos comenta que tenemos que reinventarnos más en este país, pues sin ser pesimista y comparado con el gobierno. Te escucho un poco, pero entiendo que es la pregunta de Alberto Caballero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me Sí, escuchan? sí, te escucho perfecto. Ya, perfecto. Bueno, Alberto nos dice que tenemos que reinventarnos más en este país, pues sin ser pesimistas y comparando líderes y gobiernos, ciertamente estamos un tanto huérfanos de gobierno. ¿Cuál sería para ti la mejor estrategia para la microempresa? Pues entiendo que las grandes empresas, pero la micro está en gran riesgo. Entiendo perfectamente tu punto y creo que aquí realmente tienes que analizar tu ámbito de actuación y tienes que ver un poco más allá de lo que hoy estás haciendo. No sé, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Por el perfil de las empresas que están aquí, a lo mejor eres una pequeña empresa que ayuda a reparar, no sé, equipo de cómputo o algo por el estilo. Pues pensemos que, por ejemplo, puedes dar sesiones en tu comunidad para poder o darles tips a tus clientes de cómo pueden cuidar su ciberseguridad a la hora de hacer home office, por ejemplo, o cómo pueden ser más eficientes a la hora de usar Internet para no saturarlo ahora que todos estamos usándolo al mismo tiempo, tanto para trabajar como para divertirnos. O sea, creo que tienes que ver un poco tu campo de actuación y ver de qué manera puedes de contribuir sin que necesariamente sea una estrategia comercial para ti, pero que al final del día sabes que te va a retribuir en reputación y que probablemente el día de mañana que la gente tenga una necesidad para arreglar su computadora o algo técnico, seguramente van a pensar en ti, en la persona que le ayudó en el momento en donde probablemente no tenía mucha visibilidad de posibles problemáticas. Muchas gracias. Igual, nada más para aclarar, porque hay una duda también de uno de nuestros espectadores. ¿Qué es un stakeholder? Para que les quede claro. Vale, un stakeholder básicamente son todos estos grupos de personas que están, que interactúan con tu organización y que les impacta la operación de tu compañía. Por ejemplo, un stakeholder son tus empleados. Un stakeholder puede ser también las entidades gubernamentales o las entidades regulatorias. En este caso, por ejemplo, si eres una empresa comercial, ¿no? Pues Hacienda puede ser un stakeholder porque va a recibir cierta información de tu operación, ¿no? Pueden ser tus inversionistas, puede ser la comunidad en donde interactúas, porque suponiendo que tienes una fábrica, ¿no? Vas a impactar a la comunidad no sé, por ejemplo, con el consumo de agua o por el tránsito de tus camiones de distribución, ¿sabes? Depende mucho de tu ámbito de actuación, pero en términos generales son todos estos grupos de personas que interactúan o que tienen un impacto directo por la operación de tu empresa. Gracias. Laura Bejarano comenta que le parece muy interesante tu participación y nos dice que está en una empresa de software y que la estrategia que ha puesto en marcha en su territorio ha sido hablar y mandar correos a sus prospectos y clientes para saber cómo están y decirles que estamos atentos de ellos. ¿Qué otra estrategia les podrías recomendar? Mira, por ejemplo, definitivamente una empresa de software tiene un conocimiento o un nivel de especialización en conocimiento no sé de qué sea tu software, pero a lo mejor si es un software contable, por ejemplo, puedes hablar con tu equipo operativo y ver quién de tu equipo puede darles tips de contabilidad, por ejemplo, ¿no?
o darles formaciones gratuitas que estén dentro de tu ámbito de actuación para poder ayudar a acercarlos a la marca, ¿no? Sin necesariamente sea un objetivo comercial. Por ejemplo, no sé, imagínate, hablar de los retos que suponen el que hayan extendido el periodo de declaración fiscal para las pequeñas empresas, por ejemplo, o para las personas físicas. Compartirles información que es muy técnica y digerirla y compartírselas de una manera digerible y comprensible para ellos, ¿no? Darles formación de cosas que ellos probablemente no sean técnicos para poder ayudar a acercarlos a la marca. Encontrar ángulos de contenido que les puedan atraer, por ejemplo. Muchas gracias. En relación con Alsea, también nos comentaban que parte del problema fue que en Estados Unidos se fueron con goce de sueldo y en México no. Y también Tere nos dice que precisamente en situaciones de crisis, ¿por qué las empresas están considerando como primera opción el recorte de personal? Yo creo que esto es muy inherente, porque inherente a la estrategia de crecimiento y de proyección de crecimiento de las organizaciones. Definitivamente, una ley es que la última opción para poder mantener la rentabilidad de tu organización es deshacerte del capital humano. Sin embargo, también creo que hay circunstancias en donde salen totalmente del control de las organizaciones y tienen que encontrar su punto de equilibrio. Tienen que encontrar su punto de equilibrio para poder mantener esta rentabilidad para que sea negocio, ¿no? Esto no estoy justificando que así sea, sin embargo, creo que deben de encontrar esquemas en donde de la mano de estos colaboradores afectados encuentren, por ejemplo, en lugar de despedir a 5 y mantener 5, ¿qué tal si a los 10 les haces un ajuste salarial? Pero depende claramente de la estrategia de la compañía, de la visión del desarrollo de negocio y de las necesidades puntuales de las organizaciones. Gracias. Y Alberto nos comenta que mantener a los empleados es el objetivo principal, pues soltar a cualquiera los mandas al vacío y esto crea confianza y lealtad. ¿Conoces alguna herramienta o sitio web donde gratis puedan entrenarse más a los empleados en comunicación, en confianza, en reducir el miedo a la incertidumbre y buscar el regresar después de la pandemia, tener con gente más entrenada y formada como ser humano y profesional, como ser humano y profesional? No sé Claro. si hay algo así. Pues no, o sea, no lo tengo en el radar, pero definitivamente debe de haber algo porque muchas de las plataformas de formación en línea de hecho son gratuitas, por ejemplo, ¿no? O abrieron canales gratuitos, como puede ser un Coursera o un Udemy que abrieron cursos específicamente gratuitos. Yo buscaría algo, pero sin duda una de las principales tácticas para poder mantener esta lealtad con tus colaboradores es mantener la cercanía, ¿no? Dejar de lado el que son jefe y empleado o empleados todos e intentar mantener esa cercanía, porque al final el trabajo no es un lugar en donde se reúnen todos para poder hacer eso. En realidad el trabajo es un motivo per se. Se oye un poco de un ruido raro. Entonces, creo que al final aquí básicamente es bastante el tener esta cercanía, el tener esta empatía con ellos, ¿no? Y en paralelo buscar documentos o cursos que te puedan ayudar a desarrollar estas habilidades para poder definir algunas estrategias o tácticas para poner en marcha con ellos. Muchas gracias. No sé, parece ser que ya estamos cerrando sesión, ya no hay más preguntas, la verdad muy buenos comentarios, se los vamos a compartir a nuestra expositora y vamos a publicar este webinar dentro de www.amiti.org.mx/talks. Ya saben que ahí pueden encontrar todos los webinars que hemos estado transmitiendo. Y también vamos a compartirles una encuesta de opinión que nos interesa mucho contar con su retroalimentación. Ahí vendrán también los datos de nuestra expositora por si surge alguna duda adicional, ustedes puedan ponerse en contacto directo con ella. Tenemos ya programados los webinars para mayo. Les haremos llegar la invitación y les pedimos que sigan nuestras redes sociales para que puedan conocer más a fondo cómo registrarse y participar. Itzamara, te agradecemos mucho tu participación. No sé si quieras darnos un mensaje de cierre y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos.
No, nada, solo agradecerles el tiempo y el espacio y ojalá esto lo podamos gestionar de una manera eficiente, pronta y beneficiosa para todos. Por favor, cuídense mucho y pues nada, seguimos en esto. Hasta luego.